otro video. Hoy vamos a hablar de las utilidades de saber armonía y de algunos mitos que existen a lo largo de la historia de la teoría musical. Algo importante es entender que la música no sirve a la teoría, sino la teoría sirve a la música. ¿A qué me refiero? La música es la que empieza todo, la teoría es la que busca explicarlo. Si yo sé muchas escalas, si yo sé muchos acordes, si yo sé mucho lo que sea, no me promete hacer buena música. Me abre el campo de conocimiento y me abre las posibilidades, claro, pero no me promete hacer buena música. Una escala mayor es suficiente para hacer una excelente canción, una excelente pieza, y de esto no depende, o sea, de que yo sepa muchísimo, no depende de que pueda hacer buena música. De hecho, el tener los elementos con los que contamos y con eso hacer una buena canción, una buena pieza, de eso depende de mostrar que tenemos creatividad. No tenemos el tiempo a veces de aprenderlo todo, ni a veces ni siquiera la disposición. Sin embargo, creo que pues sí es claro que alguien que de verdad le apasiona la música, el tema de la armonía, pues va a tener hambre de saber más, ¿no? Y esto es una cuestión meramente de conocimiento. La creatividad, qué podemos hacer con los elementos que tenemos, son lo que marca hacer buena música. Es importante saber que la armonía, como un conocimiento, como un aprendizaje, nos dice más que simplemente hacer acordes y que simplemente construir progresiones armónicas. El conocimiento de la teoría musical nos brinda entender de manera sintetizada la evolución del pensamiento artístico y del pensamiento musical más precisamente. Entonces, si yo conozco muchas escalas, si yo conozco muchas formas de pensamiento musical, porque ese es otro tema, las escalas son construidas a partir de un contexto sociocultural y geográfico. Las escalas que hay en Medio Oriente no son las mismas que hay en Asia, no son las mismas que nosotros tenemos en Occidente, y lo podemos ver que si bien la escala pentatónica ya está muy occidentalizada, por eso de que pues, está prácticamente presente en todos los géneros musicales desde el blues en adelante, es importante saber que la pentatónica que nosotros tenemos, si bien suena oriental, no es una escala tradicional oriental, porque los instrumentos como la guitarra, a lo mejor un violín, una flauta sí se podría, porque se tiene más control sobre la afinación, pero en un piano y en una guitarra las escalas orientales no van a sonar exactamente como suenan en la tradición oriental. Pero pues tenemos el ejemplo, ¿no? O sea, la escala pentatónica contra la escala, por ejemplo, occidental, la escala modelo, son escalas diferentes, aunque en este instrumento pues tengan mucho que ver, ¿no? Porque comparten notas, comparten grados, se pueden hacer uniones incluso, pero las escalas asiáticas, orientales, son muy distintas a las escalas occidentales, muy distintas ya en la tradición. Si no, les recomiendo que vayan a escuchar a un grupo que personalmente me gusta mucho, que es de Mongolia, que se llama Junjurtu, y dense la oportunidad de escuchar música tradicional oriental, porque si bien el rock está plagado de solos de pentatónica, no es la escala pentatónica tradicional. Y si no logramos entender eso y entender cuál es el contexto sociocultural, geográfico, económico, histórico, etcétera, de la escala que estamos tocando, no vamos a poder entender precisamente de dónde viene esa escala y no vamos a entender la evolución del pensamiento. Por ejemplo, la pentatónica también se utilizó en el periodo del oscurantismo, en la Edad Media, por la iglesia, precisamente para evitar tener intervalos disonantes. Era el objetivo, ¿no? Porque la música solo podía sonar bien porque eran alabanzas a Dios, etc. Eventualmente en el Renacimiento y en el Barroco se empiezan a utilizar disonancias disfrazadas de apoyaturas, de adornos, etc.
y siempre con el objetivo de romper esas reglas. Este es otro punto muy importante. La gente cree que las reglas son malas, que las reglas son aburridas, que son como limitantes, y la realidad es que no. La realidad es que las reglas de la armonía tradicional tienen un objetivo muy puntual, que es saber conducir las voces de una manera interesante, de una manera que la sonoridad se respete. Las reglas de la armonía tradicional no es como muy malamente varios compositores mediocres dicen que no, es que las reglas, yo hago composiciones muy modernas y muy novedosas, por eso no sigo las reglas. Falso. Muchas de esas declaraciones son por flojera, por ignorancia, por no tener las ganas de entender cómo funciona una conducción de voces correcta. Una conducción de voces se refiere a saber conducir cada nota de cada acorde. Por ejemplo, en un acorde de quinta dominante, tenemos que resolver forzosamente ciertas notas, ¿no? En este caso, por ejemplo, de sol con séptima, tenemos que resolver el fa natural, a mi, forzosamente, y el si a do. Entonces queda ahí está el tritono, ¿no? El famoso tritono que resuelve. Y esta función de entender cómo funciona la conducción de voces es importante en el sentido de que si yo quiero hacer un arreglo para una canción o para una orquesta o lo que sea, voy a necesitar saber precisamente cómo voy a conducir mis voces, dependiendo si la tengo que repartir en una orquesta de cuerdas, en una orquesta de guitarras, en una orquesta de flautas o en una orquesta profesional, ¿no? Con todas sus secciones, etc. Yo tengo que saber qué voz va a mantener qué melodía. Con voz me refiero a cada instrumento. En armonía se les llama así. Entonces yo voy a tener que saber qué notas va a tener cada sección y a dónde van, de dónde vienen. Entonces, hacia la cúspide de lo que es saber armonía tradicional, ya hablamos de que es entender la evolución del pensamiento, ya hablamos de que las reglas tienen un objetivo. Ahora bien, el saber teoría musical, armonía, es saber precisamente cómo coexisten las notas, cómo yo voy a darle coherencia a esa existencia entre todas mis ideas musicales. Por eso digo que no es necesario saber muchísimo para hacer una buena pieza. Si yo tengo, por ejemplo, primer grado, quinto grado, primer grado, esto es mucho más creativo que esto, ¿no? Esto es lo que todos saben hacer, pero por ejemplo, aquí yo tengo una forma más linda, por ejemplo, de presentar un primero, quinto primero, a partir de una guitarra, de cómo funciona una guitarra. Si fuéramos una banda, a lo mejor habría otras cosas que hacer, pero la creatividad, la capacidad de hacer música, voy a reiterar, no la da la teoría, la da nuestro empapamiento, nuestro sumergimiento en la música, en entender la música. Por eso es importante saber lenguaje musical, por eso es importante saber leer partituras y entender de armonía, para que nosotros no nos vengan a dar un conocimiento masticado y tendencioso por alguien que a lo mejor no lo tiene más claro que nosotros, a lo mejor solo sabe más terminología y nos está vendiendo la idea de que sabe y no nos está vendiendo el conocimiento. Y a este punto final es al que quiero llegar. Es importante que ustedes, cuando busquen información acerca de música, si quieren ser autodidactas, yo lo respeto. La mayoría de los compositores de ciertas épocas, grandes compositores, fueron un tiempo autodidactas. Pero ¿cómo fueron autodidactas? Sabiendo leer música ya sea de sus contemporáneos o de sus predecesores. Y ahí sí no era un conocimiento masticado, era absorber el conocimiento bruto, saber cómo se construyen los acordes, saber cómo se puede construir una melodía, y ese es otro tema. La armonía no nos dice cómo construir una melodía, el contrapunto tiene vagas ideas de cómo se tiene que construir una melodía, pero en una melodía, en una construcción de una melodía, no existen reglas.
existen sugerencias, pero una buena melodía se siente. Se sabe cuando una melodía está bien hecha, cuando una melodía es coherente, cuando una melodía es emocionante. Entonces hay que empezar a informarnos de fuentes fieles. Mucha gente hoy en día quiere ser autodidacta hablando con gente en Facebook, cuando muy probablemente la gente en Facebook no sabe de lo que está hablando. Yo al menos puedo decir que yo estudié una licenciatura en composición y tengo una visión clara de lo que estudié. Tengo una visión real de lo que es la música para mí, aunque no digo que sea la única, eso es muy importante. Hay gente en esos grupos de Facebook que tiene otras perspectivas, que tiene otras ideas que me parecen buenas, me parecen interesantes y me gustaría saber más al respecto. Sin embargo, así como yo tengo una visión y hay gente que tiene también una buena visión, hay gente que no sabe nada y está hablando al respecto, malinformando a la gente. Ese es el peor error de la globalización, porque creemos que al alcance de un clic tenemos información fiel y no es cierto. Imagínense, mucha gente en el aspecto del arte cree que viendo foros y pidiendo consejos y pidiendo hojas de trabajo va a ser músico. Es igual de ridículo que yo me metiera a un grupo de médicos y creyera que con hojas de trabajo y que creyera con consejos y pidiendo opiniones voy a hacerme un neurocirujano. Pues claro que no. Para eso tengo que entrar a estudiar la licenciatura y más aún ahí sí necesito una licencia, ¿no? La diferencia con la música es que no se requiere una licencia para ejercer, para tocar. Entonces, yo les recomiendo que busquen información fiel en libros, no en Facebook, no en YouTube. Y está chistoso, yo les estoy diciendo en un video de YouTube que no vean YouTube para aprender música, que vean ni YouTube ni Facebook, porque este video va a estar colgado en los dos, brothers, y compártanlo, está chido eso, porque es información fiel, es información certera. Si quieren aprender música, busquen libros, pidan bibliografía, investiguen, entiendan cómo funciona la evolución del pensamiento de la música, la evolución del pensamiento del arte, de la poesía, de la historia. No busquen en internet personas en redes sociales ni en YouTube, porque muy probablemente se pueden aprender cosas. Yo a la fecha, cuando no tengo tiempo de orejear un solo o de leer una partitura de un solo por cuestión de tiempo, muy probablemente busco un tutorial de cómo aprendérmelo. Sin embargo, a diferencia de muchas personas que están intentando arrancar en la música, yo he construido un criterio. Yo he construido un criterio artístico y musical para saber qué vale la pena y qué no vale la pena. Y eso es lo que al principio no tenemos. Lo tenemos que formar con el tiempo, lo tenemos que formar con estudio, con compromiso, con dedicación y obviamente con vivir la música. Vivir la música se puede hacer de muchas maneras, escuchándola, tocándola, leyendo al respecto. Pero si no tenemos criterio, no podemos aprender en internet porque vamos a perder mucho tiempo. Claro que vamos a aprender algo, ¿no? O sea, no digo que sea una pérdida de tiempo al 100%, no. Pero sí nos vamos a ahorrar mucho tiempo si elegimos la bibliografía adecuada. Así que sin ningún compromiso, sin ningún problema, si alguien llegara a necesitar algún consejo de armonía, algún consejo de teoría musical, algún libro, algo donde informarse, sin ningún problema en la caja de comentarios. Si quieren hablar de algún tema, si quieren que hable de algún tema de armonía que no entiendan adecuadamente, que no les quede claro, sin ningún problema lo podemos platicar. Este es un espacio precisamente, si bien es imposible hacerlo 100% personalizado, voy a intentar darme el tiempo para responder sus dudas en videos más concretos y con dudas concretas. ¿Sale, chicos? Entonces acuérdense, todo esto que estamos hablando es acerca de la forma de aprender adecuadamente teoría y de cuáles son las funciones reales de la teoría. Así que para todos esos camaradas que creen que porque saben mucho hacen excelente música, yo les digo que no necesariamente, puede que tengan las dos. Sin embargo, no es una regla. Hay mucha gente que sabe muchísimo y no tiene madera de compositor. Hay gente que sabe muy poco y con eso poco ha logrado hacer excelentes obras de arte, excelentes rolas, excelentes piezas. Por eso digo que una no es más importante que la otra. Al contrario, la teoría busca explicar qué pasa en la música. Son cosas que van de la mano, pero la música es lo importante. El construir algo creativo, algo que transmita emociones e ideas, eso es lo importante.
va más por ese lado. ¿Sale, chicos? Entonces, pues a darle.